Dios de poder. Levanto mis manos. Muy buenos días, un saludo muy cordial para todos ustedes que están prácticamente culminando su diplomado de animación bíblica. Les voy a presentar ahora un tema que consideramos muy importante: la palabra de Dios como fuente de la nueva evangelización. ¿Cómo influye la palabra de Dios o cómo debiera, qué ubicación tiene en relación con las demás, con todas las expresiones de la vida de la iglesia? Quisiera en primer lugar como dar un paso atrás y ver algunos criterios que tenemos quizás como subconsciente. En primer lugar, todos sabemos que en la iglesia, como en el mundo, se está viviendo tiempos muy fuertes. Para la iglesia en realidad empezaron hace 50 años con el Concilio Vaticano, que fue como el gran lanzamiento de renovación. Entre ellos estuvo como fuerza muy grande esta especie de retorno a la palabra de Dios. Sabemos que por motivos históricos y precisamente entre este año 16 y el 17 se estarán celebrando, recordando, conmemorando los 500 años de la Reforma de Lutero. Por todos estos motivos, lamentablemente, en la Iglesia Católica estuvimos, digamos, distantes de la palabra, no absolutamente sin nada, pero muy poquito, ¿no? Muy poquito. Pues bien, ahora, con todo este retorno de la palabra, este redescubrimiento, revalorización de la palabra en la vida de la Iglesia, se nos está pidiendo un paso más, pasar de la pastoral bíblica a la animación bíblica de la pastoral. Quisiera notar que esta expresión que ustedes habrán escuchado ya muchas veces no es un juego de palabras. No se trata, ya ahora lo digo de otro modo y ya estoy en la nueva línea, no. Supone entender, procurar entender de qué se trata. En primer lugar, veamos que la Iglesia antes del concilio, y quizás probablemente hasta ahora en muchas de sus expresiones, vive una forma de organización demasiado eclesiocéntrica, demasiado como una iglesia que es el modelo perfecto de organización social, en una estructura piramidal muy fuerte, muy marcada, donde todo lo hacen pues los pastores, los responsables, y los laicos tienen muy poca participación, solo pequeñas delegaciones que se le hacen. Sería una eclesiología, una pastoral de cristiandad, donde también predominan los elementos devocionales, sobre todo en el Perú. Acabamos de salir en octubre, ¿no?, de toda la celebración del Señor de los Milagros, pero las muchísimas expresiones de piedad popular que tenemos en el Perú. Pues bien, se nos pide hace rato de salir de esta concepción de iglesia a la que nos propone el Concilio Vaticano. La iglesia como comunidad, una iglesia pueblo de Dios, cuyo centro es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Y todo lo que la iglesia hace, expresa y vive es un estar organizado, un estar viviendo, alimentándose de Cristo. Completemos más desde los documentos precisamente de la liturgia y de la palabra del Vaticano, ¿no? A Jesús que se accede por las dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. En otro momento dicen una sola mesa, la mesa de la palabra y la Eucaristía, pero es Jesús el centro, ¿no? Ya no otros elementos, digamos así, doctrinales u organizativos. Pues bien, esta nueva forma de percibir la iglesia supone también una nueva organización pastoral. Ya no se habla tanto de pastoral de conjunto. ¿Por qué? Porque fueron naciendo, si nos fijamos, miramos atrás, han ido naciendo cantidad de pastorales, ¿no?, precisamente como respuesta a necesidades. Algunas muy antiguas como la catequesis, otras han ido surgiendo últimamente, pastoral
de enfermos, pastoral carcelaria, pastoral para los enfermos del SIDA, ¿no? Cantidad de pastoral, entre ellas también pastoral bíblica, quienes se dedican a la palabra de Dios, a difundir la palabra de Dios. Pastorales muy importantes, pero con muy poca relación entre sí. Cada cual intentando responder lo mejor posible a sus destinatarios, pero con poca relación, no teniendo muy claramente cuál es la forma. En la medida que tomamos conciencia que la iglesia está toda, digamos, es el cuerpo de Jesucristo, vive de Jesús palabra y Jesús Eucaristía. Notemos que no digo la Biblia, Jesús palabra. Porque nosotros, católicos, esto lo dice muy claramente el Verbum Domini, no somos una religión de un libro, somos los seguidores de una persona, de Jesucristo viviendo. Entonces la conciencia creciente de que todo el pueblo necesitamos nutrirnos de Cristo palabra, así como de Cristo Eucaristía, o en los signos, en los sacramentos, esto está llevando a otra concepción de la pastoral. Ahora hablamos de pastoral orgánica. Todas las expresiones de la iglesia, todas las pastorales, pero no solo la pastoral, toda la vida de la iglesia, organizada o nutriéndose como de una fuente, como de una savia común de Jesús palabra. A esto se le llama la pastoral orgánica. Supone una clara voluntad de conversión. Ya hemos leído muchas veces desde el documento de Aparecida y luego en Evangelii Gaudium, ¿no? La necesidad de una conversión pastoral, la necesidad de detenernos un poco, fijarnos qué venimos haciendo, lo valioso, pero también la necesidad de dar profundos cambios, entre ellos la necesidad de ubicar la palabra de Dios a la base de todas las expresiones de la iglesia. Quisiera decir que incluso hablar de ABP, animación bíblica de la pastoral, es reductivo, porque estamos diciendo que la palabra de Dios, la Biblia, debe animar la pastoral. No es verdad. El documento, Verbum Domini del Papa Benedicto, ¿no?, fruto del sínodo de la palabra, nos dice la palabra de Dios en la vida y en la misión de la iglesia. Todo en la iglesia alimentado por Cristo palabra. ¿Y esto por qué? Porque la iglesia, ¿no?, y también toda la vida y la pastoral de la iglesia, así como en la Santísima Trinidad, la iglesia es comunión y se nutre de un único, digamos, tronco, de una única sangre, que es Cristo mismo, ¿no? Entonces, considerando esta base, digamos, esta eclesiología de comunión, esta pastoral, nuevos enfoques de pastoral como pastoral orgánica, y la necesidad de que el servicio de la palabra no sea exclusivo solo de un grupito, sino sea alimento común de todo el pueblo de Dios, ¿no? Considerando esto, entonces sí, podemos pasar a ver la presencia de la palabra, o la fuerza, la importancia de la palabra, los pasos a dar, ¿no?, la palabra en diversas expresiones de la vida de la iglesia. La primera es la liturgia. El documento sobre la liturgia fue el primero que se trabajó en el Concilio Vaticano, porque a decir verdad, desde antes del concilio, el movimiento bíblico, el movimiento litúrgico, como que vinieron ya trabajando antes, ¿no? Y trabajaron prácticamente de la mano. El hecho de considerar a la iglesia como casa de la palabra nos hace notar la particular atención que tiene la palabra de Dios en la liturgia. ¿Por qué? Digamos, simplemente porque en la liturgia se realiza de manera, digamos, culminante este hecho de que la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es eficaz en la predicación a la medida que toca los corazones. Pero la palabra de Dios es sacramentalmente eficaz en las manos del sacerdote, que
con la palabra del sacerdote, ese pan se convierte en el cuerpo y luego el vino en la sangre de Jesús. Es el máximo de eficacia de la palabra. Por eso, el primer ámbito donde se ha renovado, diríamos, para que sea más evidente la importancia de la palabra, ha sido la liturgia. Yo voy a ir indicando algunas pautas que indica precisamente este documento, la Verbum Domini. En primer lugar, la importancia de la palabra y los sacramentos. Se pide que haya no solo una profundización teológica, sino también una profundización pastoral, precisamente porque muchísimos de los fieles no entienden esta relación. Y nos guste o no, muchos perciben los sacramentos casi como cosas de magia, como ritos. Y entonces esta relación profunda tiene que ser alcanzada. Por supuesto, palabra de Dios y Eucaristía. La Eucaristía, la Santa Misa, ha sido quizás la que más se ha beneficiado con darle importancia a la palabra. Por supuesto que la Eucaristía es celebrada de cara al pueblo en el idioma de todos, pero enriquecida con toda el momento, la liturgia de la palabra, que antes pasaba prácticamente desapercibido, ¿no? Luego hay un tema muy interesante en el número 56 de la Verbum Domini que puede resultarnos nuevo. Se habla de sacramentalidad de la palabra. Atención, que no se dice que la palabra de Dios sea un octavo sacramento, pero sí basándonos en la economía de la encarnación, en el estilo de encarnación, de que Dios se ha revelado desde siempre, desde el Antiguo Testamento, con palabras y gestos, y que el culmen de la revelación de Dios es precisamente la encarnación del Verbo. Entonces se da un paso más para hablar de esta sacramentalidad de la palabra, esta fuerza particular que tiene la palabra de Dios para comunicarnos la presencia, la acción de Dios, en particular para llevarnos al contacto, al encuentro con Jesús. Otro punto muy importante es el leccionario. El leccionario católico se ha enriquecido tremendamente, de modo que a lo largo de 3 años, los 3 ciclos litúrgicos, podemos leer los pasajes más importantes de los 3 evangelios sinópticos. Sabemos que Juan es leído sobre todo en el tiempo de Pascua y el tiempo de Navidad, y cada 2 años, el ciclo de los años pares e impares, prácticamente estamos leyendo toda la Biblia, o por lo menos los pasajes más importantes. Esto es muy valioso para quienes quieren hacer, por ejemplo, la lección divina a partir de esos textos. Se subraya también la importancia de la proclamación de la palabra. Miren que no digo lectura. En la liturgia no se lee, se proclama, se anuncia la palabra. Entonces, la importancia de una adecuada preparación de los lectores. Y otro punto, la homilía, que sí, lamentablemente es un punto carente. De ello se habla desde los primeros documentos, de la Verbum Domini, el Evangelii Gaudium, ¿no? Sabemos que es un gran desafío, un enorme desafío. Proporcionar una adecuada formación, una adecuada praxis a nuestros hermanos diáconos, presbíteros, para que nos ofrezcan homilías que sean ricas. Se subraya ahí la importancia de que el texto sagrado no es cualquier sermón de cualquier tema, es el texto sagrado que debe ser conocido, comentado y orado previamente por el presbítero. Y otro punto a mí me parece novedoso y necesario, que es la palabra de Dios en los sacramentos de sanación, en particular en la reconciliación. Se invita a que nos preparemos a la confesión a partir de textos bíblicos. Que el sacerdote, bueno, no nos va a hacer toda una lectura bíblica, pero sí algún enunciado de textos bíblicos. Y que luego a partir de la palabra también se ha vivido el sacramento de la unción de los enfermos, porque no hay nada que tenga más fuerza consoladora que la palabra de Dios. Se desciende también a propuestas muy concretas como las celebraciones de la palabra, sobre todo en tiempos especiales de Cuaresma, de Adviento, pero en concreto en los muchísimos lugares donde no alcanza a estar el presbítero y la comunidad cristiana no puede tener la Eucaristía. Es importante que se siga reuniendo la comunidad alrededor de la palabra.
es siempre un encuentro en la fe, un alimento para la fe. Luego también está el tema de la palabra y el silencio. En nuestro tiempo es costoso, difícil hablar de silencio, y sin embargo es necesario para acoger esa actitud interior, para acoger la palabra. E incluso a detalles como la ubicación de la palabra en el templo. Se invita, por ejemplo, a temas como de la acústica adecuada, ¿no?, del edificio, la evidencia del ambón, porque dar importancia a la palabra significa también ubicar bien el lugar desde donde se proclama, y que nuestros templos, así como tenemos la reserva eucarística y adecuadamente indicada con una velita, con flores, también la palabra de Dios quede, como decir, abierta al pueblo de Dios, ¿no?, como una invitación a la oración a lo largo del día. Recordemos que los judíos en sus sinagogas tienen ahí guardados como un tesoro los rollos o los libros de la Biblia. Nosotros tenemos a Jesús presente en la Eucaristía, pero debiéramos darle también un poco más de realce a la palabra de Dios que queda ahí abierta. Otro campo muy importante en la misión de la Iglesia, porque la liturgia es en la vida de la Iglesia, ¿no?, en la misión de la Iglesia es la catequesis, como educación en la fe. Hay que decir, sobre todo para nosotros aquí en América Latina, que la primera evangelización se realizó en tiempos conflictivos. Hacía poco que había llegado, digamos, el Evangelio a nuestras tierras, cuando en Europa se estaba dando todo el hecho de la reforma, que precisamente estamos celebrando en estos años 16, 17, ¿no? Y esto provocó en la Iglesia, sabemos, la llamada Contrarreforma con el Concilio de Trento, que por un lado pidió dar nueva importancia a la formación de los presbíteros, de los curas, como de todos los fieles, y de ahí el acento en la doctrina, la formación doctrinal, la formación de la fe. Pero por la propuesta de Lutero de la libre interpretación y solo la Biblia, se tomó una postura, digamos, no digo prohibitiva, porque Trento nunca prohibió abiertamente así la lectura de la Biblia, pero en la práctica la hizo muy difícil, porque se pidió que solo quedaran las Biblias traducidas, las Biblias en latín. Las traducciones que se habían hecho en castellano en España y luego en América Latina, en México, en el Perú, de inmediato se tradujo la Biblia a las lenguas, al quechua, al aymara. Pero se dijo que eso ya no, solo en latín, ¿no? Entonces, esto hizo que en la práctica nos quedáramos distantes. Mire, hemos vivido siglos alimentados por el catecismo. Santo Toribio de Mogrovejo, gran pastor, gran santo, organizó la evangelización de nuestras tierras a partir del catecismo. ¿Por qué? Porque esa era la línea de la Iglesia, lo que venía de Trento, que es la última palabra, digamos, de la Iglesia en ese tiempo. Hemos nacido a la fe, hemos mamado la fe desde el catecismo, no desde la Biblia. Por eso ahora a los católicos se nos hace tan cuesta arriba, ¿no?, entrar en la palabra, buscar la palabra, y en particular darle a los nuevos enfoques de catequesis, porque también estamos viviendo en la Iglesia el llamado a un cambio de paradigma en la catequesis, cuya característica, una de las características centrales es un abundante uso de la palabra. ¿Por qué? Simplemente porque la palabra de Dios en su sencillez es quien más puede provocar, producir en las personas el encuentro vital con Jesucristo. Recordemos que el documento de Aparecida, la Iglesia últimamente nos está hablando, nos está llamando al encuentro con Jesús. No nos está pidiendo de llenar la fe con muchas ideas. También eso será. Pero lo primero es el encuentro con Jesús. La catequesis se plantea como acompañamiento para la maduración de la fe, de esta fe germinal, esta fe que ha nacido por el anuncio carismático de Jesús, ¿no? Ahora, todos los últimos documentos de la Iglesia van en esta línea. Lo que pasa es que aún no nos hemos dado cuenta. Y también, por lo menos, es meta, ambición de esta comisión,
de la Conferencia Episcopal impulsar estos nuevos enfoques de catequesis. Tenemos documentos como el Directorio General de la Catequesis, que nos habla claramente de la centralidad absoluta de la palabra de Dios, sobre todo para este nuevo enfoque, ¿no? El documento de Aparecida se pone en esa misma línea. Y hago notar que ya desde el concilio la Iglesia nos pide que volvamos al catecumenado. No hablo de neocatecúmenos. Nos pide volver a la inspiración catecumenal de los primeros siglos, por supuesto adaptándola a nuestros tiempos. Recordemos que en los primeros siglos no existía catecismo, no existían libros. Lo único que tenían a mano la Iglesia, los grandes maestros, San Agustín y San Jerónimo, para educar en la fe a los nuevos y a los antiguos cristianos, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ha producido cristianos de una tal fuerza, firmeza de fe, de una tal madurez de fe, capaces de afrontar el martirio. Repito, después nos sigo en los movimientos que hay a lo largo de los siglos, nos hemos ido quedando mucho en la dimensión doctrinal. Pero precisamente este es un gran llamado, esta es una de las consecuencias más concretas de esta palabra de Dios que tiene que estar en todas las expresiones, sobre todo, repito, en la evangelización, en el anuncio de Jesús, pero no va a estar solo el anuncio, hay que acompañar la maduración de la fe, esto es la catequesis. Y la Iglesia le da un nombre concreto, ahora le llamamos iniciación a la vida cristiana. Esta es la nueva catequesis que tiene una fortísima inspiración bíblica. Quiero descender a una consecuencia o a una exigencia concreta, la formación bíblica de la comunidad y de los catequistas. Porque la catequesis no es cosa de un catequista con su grupito, no. Está claro que la catequesis es tarea de toda la comunidad. Entonces, toda la comunidad, todos los fieles, toda la comunidad, debiéramos tener una mayor formación bíblica, una capacidad de entrar en la palabra de Dios. No necesitamos, absolutamente no necesitamos hacerlo a semejanza de algunos grupos evangélicos que usan la palabra para atacar. No. La palabra de Dios es alimento de la fe, alimento de la espiritualidad, para una fe mucho más robusta, para una experiencia creciente de Jesucristo. Y también para la oración, la praxis de la lección divina, una bellísima praxis que se viene poco a poco, que viene creciendo, precisamente en las personas que más van entrando en la Sagrada Escritura. Y quisiera decir también la Biblia en los procesos catecumenales, este nuevo esquema de catequesis. Les invito a acudir al directorio de catequesis, al documento de Aparecida. Les invito a acudir también a este documento, La alegría de iniciar discípulos misioneros. Pero estos nuevos enfoques de catequesis tienen etapas muy precisas. Por ejemplo, el precatecumenado, como contacto, como llamada, como esta iglesia misionera que sale de la sacristía, digamos, o de solo la oficina del párroco, y va a buscar a la gente allí donde está, con los temas de interés de cada grupo humano, para desde él invitarlo a un encuentro con Jesús. En el momento propio del querigma, del anuncio, ahí sí debe entrar la palabra de Dios, ¿no? Es el tema propio de la palabra de Dios. También en este tiempo del precatecumenado es muy importante la entrega oficial de la Biblia. Está el catecumenado, que tendría que ser acompañamiento de la maduración de la fe de la persona, acompañando a Jesús a lo largo del Evangelio, ¿no? Luego está el periodo de la etapa de la iluminación, que desde los primeros siglos de la Iglesia era el tiempo de la preparación inmediata de los catecúmenos, prácticamente en tiempo de Cuaresma. Fijémonos que hasta ahora en la liturgia cuaresmal han permanecido estos pasajes tan bonitos: la samaritana, Nicodemo, Bartimeo. Eran las catequesis que se hacían a estos catecúmenos para su preparación inmediata, para su maduración en la fe. Y finalmente, después de la iniciación, o sea, después de la celebración de los tres sacramentos, bautismo, confirmación y Eucaristía, sigue todavía una etapa, que es la mistagogía, o mistagogia, que es la educación al misterio, sería.
En la propuesta que estamos haciendo desde nuestra comisión, lo hemos interpretado como espiritualidad del bautizado. La primera cualidad o característica de la espiritualidad de todo bautizado es la dimensión bíblica. Es el primer tema que planteamos. Porque ambicionamos que el cristiano adulto es aquel que no solo tiene una Biblia en la mano, y no solo la lee, la conoce, sino que la ora. Se alimenta cada día o con la mayor frecuencia posible de esta bendita palabra de Dios. Otro punto muy importante en la misión de la Iglesia es palabra de Dios y pastoral social. Les hago notar que este documento, la Verbum Domini, ¿no?, que ha salido casi a los 50 años del concilio, casi 50 años después de la Dei Verbum, recoge toda la reflexión, digamos, de la teología bíblica planteada en la Dei Verbum, completa los avances que ha habido, pero agrega algo que ningún otro documento bíblico, digamos, de la Iglesia ha tenido: la relación entre palabra y servicio, diríamos entre servicio social. Esto es totalmente nuevo, salido, digamos así, del corazón del Papa Benedicto y, pensémoslo, completado, expresado de una forma bellísima por el Papa Francisco actualmente. En primer lugar, también aquí voy a espigar de estos temas de este documento. Servir a Dios en los humildes hermanos. Nos está haciendo relación al capítulo 25 de Mateo. Nos está diciendo que no basta conocer la Biblia. Ojalá todos fuéramos biblistas, ojalá todos fuéramos licenciados en Biblia, pero no basta. Se nos pide que esta palabra de Dios se encarne en los gestos de acercamiento, sobre todo a los hermanos más pobres. Está luego el tema de palabra de Dios y compromiso por la justicia. La justicia, toda la red social, sabemos cómo toda esta situación en el Perú y en todo el mundo, lamentablemente, estas redes de corrupción, de violencia, de injusticia, de maltrato son tan tremendas. Ahora, la palabra de Dios tiene que alimentar en nosotros no solo expresiones de piedad, de oración, de lección bíblica, sino compromiso concreto, sobre todo los laicos, porque el campo del laico es este mundo. Alimentar este tipo de actitudes. Yo quiero decir con mucha alegría y orgullo que en nuestra Iglesia Católica tenemos dos grandes instituciones, tenemos SEAS, tenemos Cáritas, que apoyan, sostienen programas, digamos, para los más pobres, para los campesinos, para los pequeños empresarios, nos educan en en ciudadanía, derechos humanos, pastoral carcelaria. Pero quizás el llamado es que lo hagan cada vez más desde la palabra. Que mientras entregan un pan a criaturas que no alcanzan a tomar desayuno en sus casas, entreguen también la palabra de Dios, textos bíblicos o comentarios desde enfoques bíblicos. Está luego el tema de la reconciliación y la paz, la importancia de promover el diálogo, promover la paz en un mundo tan conflictivo. Estamos viviendo con tanta angustia situaciones de conflictos en el Perú y situaciones de conflictos tremendos en el mundo. Pensemos lo que ocurre en Asia Menor, ¿no? Y el temor que todos tenemos de que esto, digamos, se irradie. Queda muy claro en muchos documentos y también en este, que no pueden existir, no es posible tomar la religión como motivo para una guerra. Y en un último encuentro que ha tenido el Papa Francisco en octubre en Asís, con representantes de las demás religiones, ha dicho claramente: no existe guerra santa, lo único santo es la paz. Es un pecado tomar la religión, cualquier religión, como motivo para la guerra. Más bien, debiéramos hacernos expertos en buscar en el texto bíblico, y los tiene muchísimos, ¿no?, desde el Shalom del Antiguo Testamento hasta todas las palabras de Jesús, tantísimos textos de Pablo, tomarlos como alimento, motivación para una intervención adecuada en la paz social, concreta. Luego decía la palabra de Dios y la caridad efectiva, la caridad concreta, no la necesidad de continuar las actitudes del buen samaritano.
quiero hacer relación a estos 500 años que se están conmemorando, ¿no? El Papa acaba de estar en Suecia orando con los luteranos, con los representantes mundiales de los luteranos, pero no solo orando, han hecho un documento de compromiso mutuo de trabajar a servicio de los más pobres. Cáritas Internacional y también la institución internacional, digamos la Cáritas Luterana, trabajar juntos, sobre todo para los migrantes, que en este momento, pensemos lo que es el flujo migratorio tan tremendo que tenemos en Perú, la trata de personas, temas como estos, pero pensemos lo que son miles y miles que huyen de Siria, de todos estos países, gente que busca asilo político, trabajar estos temas. Y luego, palabra de Dios y creación. Este tema también es abordado desde la Verbum Domini. El Papa Francisco le ha dedicado toda una encíclica, Laudato Si. Evidentemente hay tantísimas referencias en la palabra que debiéramos acudir más a ellas para motivarnos a un cuidado y una defensa de la creación, como la casa común. Y cierro con una alusión a la palabra de Dios y piedad popular. Los documentos últimos de la Iglesia en América Latina, desde Puebla, Aparecida, luego también el Evangelii Gaudium, como que subraya la importancia, el valor de la piedad popular, la llaman la mística popular, la teología de los sencillos. Hay una cerrada defensa y valorización de la piedad popular. Pero, y quiero decir que en el Perú tenemos una riquísima, una creatividad extraordinaria de formas, de expresiones de piedad popular, sobre todo centradas en el Cristo, el Señor de los Milagros y todas las demás devociones al Cristo. Pero aplicando también una adecuada autocrítica, debemos reconocer que se mueven todas ellas casi exclusivamente en el campo devocional. Y entonces uno de los llamados es enriquecer, si cabe, estas expresiones de piedad popular con la palabra de Dios. Precisamente este año hemos publicado desde nuestra comisión este pequeño libro, 1000 rostros de mi Cristo, como una novena desde el Evangelio, pero es un acercamiento a Jesús, textos bíblicos, textos evangélicos, ofrecidos en clave querigmática, para un acercamiento, para una experiencia personal de Jesús, porque de esto se trata, ¿no? No solo de expresiones, digamos, de tipo así devocional. Bueno, yo voy cerrando. Voy cerrando invitando a que cada uno de nosotros asumamos la importancia de Dios en primer lugar en nuestra propia experiencia. Nada de lo que he dicho será posible sin agentes pastorales, sin nosotros que nos preciamos de este título de animadores bíblicos, no descubrimos la riqueza de la palabra de Dios. Si no nos alimentamos de ella, si no amamos, si no gustamos la palabra. Bueno, vamos cerrando. Todo este llamado maravilloso de ir ubicando la palabra de Dios a la raíz, a la base de toda la vida de la Iglesia, todas las expresiones de la Iglesia, la gracia, el don de sentirnos servidores de esta nueva etapa que la Iglesia está viviendo, está ambicionando, no será posible sin corazones convertidos. Si cada uno de nosotros no pedimos, no vivimos el don de amar, de gustar la palabra de Dios, de saciar continuamente nuestra hambre de Jesús a partir de los textos bíblicos. Me auguro para mí, auguro para todos nosotros este don del Espíritu, que Él nos conduzca a entrar en la página bíblica cada mañana, así como este texto de Isaías, ¿no? Cada mañana me despierte el oído, como los iniciados, como los pequeñitos, y yo no me resistí y no me eché atrás. Que lo podamos vivir cada día. Augurios, bendiciones.